¿Cómo se debería construir una ley? Una ley tiene un proceso legislativo que empieza por un proyecto, en este caso enviado por el Ejecutivo. Ese proyecto es analizado en el CAL. El CAL examina si esa ley es constitucional, si cumple los requisitos y de serlo la envía a una comisión. En esa comisión se producen 2 informes que son debatidos por el Pleno. El Pleno aprueba la ley y luego el Presidente de la República la sanciona. Ese es el camino legislativo para que una ley pueda llegar a ser tal. ¿Cuál es la relación entre libertad de expresión, derechos y obligaciones? La libertad de expresión es uno de los derechos de la comunicación. La comunicación tiene muchos más derechos. Todos los derechos de la comunicación, al igual que la libertad de expresión, tienen que formularse con mucha precisión en la ley. Y además de formularse con mucha precisión en la ley, tienen que establecerse las obligaciones del Estado y de los particulares respecto a este derecho de la comunicación. El Estado tiene 3 obligaciones principales respecto de todo derecho constitucional. La primera obligación es la obligación de respeto, debe abstenerse de violar el derecho. La segunda obligación es la de garantía, debe desplegar todos los recursos que tiene para impedir que el derecho sea violado, pero si es violado, debe procesar la violación, debe sancionar al culpable de la violación y finalmente debe reparar a las víctimas de la violación. El tercer paso para tener un derecho bien formulado en la ley es establecer con claridad las sanciones, es decir, las consecuencias jurídicas de violar el derecho o de incumplir la obligación. La propuesta de ley orgánica de libre expresión y comunicación enviada por el Ejecutivo es constitucional. No, lastimosamente no, por varias razones, algunas de forma y otras de fondo. Las de forma son que el presidente Lasso pretende incluir solo un pequeño grupo de derechos en el proyecto de ley, cuando tiene que incluir todos los derechos que la Constitución ha establecido en materia de comunicación en el proyecto de ley. Y además, lastimosamente, hace una ley para autorregular. Esto es una contradicción de principio. Las leyes regulan, no autorregulan. Y finalmente pretende establecer, además de una reforma a la ley orgánica, una nueva ley ordinaria que regule unos aspectos de la ley de comunicación. Todo esto es ilegal e inconstitucional. ¿Qué derechos se afectan con este nuevo proyecto? Varios grupos de derechos se afectan con este nuevo proyecto. Las propias libertades o derechos de libertad se reducen a meros principios, un listado de principios. Pero hay otros derechos, los derechos económicos, sociales y culturales, que sufren serias lesiones. Por ejemplo, los derechos a acceder a las frecuencias de radio y televisión, el derecho de los pueblos indígenas a fundar medios de comunicación, el derecho a acceder a las tecnologías de comunicación y a los flujos de la información. Todos estos derechos son retirados. Por otra parte, también hay derechos relacionados a la posición de los medios frente a los casos judiciales. Los ciudadanos no podemos ser ni juzgados ni sancionados por los medios de comunicación. Eso está actualmente prohibido. Sin embargo, se borra este derecho de los ciudadanos en el proyecto de ley. También se excluye la posibilidad de que los pueblos y nacionalidades indígenas puedan en sus idiomas ancestrales colocar programación, 5% de la programación en todos los medios de comunicación diariamente y también en los medios impresos. Estos y muchos otros derechos se pierden. Y también se pierde la institucionalidad que fue establecida por mandato constitucional y ratificada por consulta popular, y esta institucionalidad es el Cordicom. ¿Cómo aportar nuevos elementos o propuestas al proyecto de ley orgánica de libertad de expresión y comunicación? Ese es un camino que se hace con la ciudadanía. Esta es una gran oportunidad para que reflexionemos cómo era la ley en 2013, cómo podríamos mejorarla, qué perdimos en la reforma de 2019, cómo proyectar la ley hacia la satisfacción de nuestras necesidades de cara al presente y al futuro, teniendo en cuenta que la realidad actual ya no es analógica, sino digital. Es decir, hay una serie de tecnologías y una serie de formas culturales en cómo los ciudadanos accedemos a la información, al conocimiento, al entretenimiento, a las noticias, al deporte. Y hay que tener en cuenta que la ley debe contemplar esas nuevas modalidades desde todos los sectores de la comunicación, desde el sector público, por supuesto, desde el sector privado, por supuesto, pero sobre todo desde el sector comunitario. Tal vez es momento de tener plataformas convergentes y audiovisuales para hacer comunicación comunitaria.